Ok, esta segunda parte de la asignatura se desenvuelve a partir de la aplicación del modelo de demanda agregada, oferta agregada, que fue creada por Samuelson, el cual ustedes tienen en la aula virtual la bibliografía, a partir que, si no me equivoco, del capítulo 20, fue creado por Samuelson, dando origen al mismo tiempo a una nueva escuela de pensamiento que se conoce con el nombre de síntesis neoclásica. Pero para que podamos desarrollar el modelo, tenemos que mencionar un hecho histórico que ocurrió a partir de 1929 en la Bolsa de Nueva York y que tuvo consecuencias novedosas para el capitalismo mundial. El crack, es decir, el hundimiento de las cotizaciones de las acciones en la Bolsa de Nueva York, trajo aparejado una serie de consecuencias en materia de derrumbe de acciones, caída de empresas, millones de trabajadores sin trabajo. Ese fenómeno se extendió como una mancha de aceite a nivel mundial, pero lo novedoso no es que hubo una crisis en 1929 o que la crisis se tradujese en millones de personas sin trabajo, sino que por primera vez en la historia del capitalismo, el vaticinio, el pronóstico que los neoclásicos, que era la escuela dominante en el pensamiento económico, en las universidades, en el mundo político, académico, el vaticinio dado por la autodenominada ley de Say, cada oferta crea su propia demanda, se incumplió. Por primera vez no ocurrió que, como pasadas crisis, los mercados se autorregularan solos y llevaran, después de un tiempo de sufrimiento para la mayoría de la población, a que la economía se recompusiese. En otras palabras, como lo había tratado por primera vez Carlos Marx, John Maynard Keynes y otros pensadores del siglo XX, observaron que el capitalismo es un sistema que funciona en base a ciclos, es decir, fases o etapas caracterizadas por cambios abruptos, o al menos cambios, en las principales variables que caracterizan el funcionamiento de la economía de los países. Estoy hablando del producto, es decir, el PBI, la renta, estoy hablando de la evolución de los precios y estoy hablando del empleo o su antítesis, el desempleo. Cuando hablamos entonces del ciclo económico, hablamos de 4 fases. Podemos comenzar por la fase de crecimiento o recuperación, que es cuando el PBI comienza a crecer, la tasa de aumento del PBI se incrementa, el desempleo cae y bueno, los precios pueden subir. Cuando ese proceso de recuperación de una economía está acompañado por el aumento de la inversión privada, se le llama crecimiento. Esta es una de las etapas. Ese crecimiento a veces llega a un tope, a una tasa única y insuperable, a esa fase se la llama auge, que es cuando, bueno, ya tenemos, en términos neoclásicos, tenemos pleno empleo, es decir, solo desempleo friccional. Bueno, después vamos a ver qué significa eso. Esta es la segunda etapa, y vamos a hablar de las etapas negativas. La recesión, que consiste en que el ciclo económico cae, es decir, cae el Producto Bruto, aumenta el desempleo y con los precios puede ocurrir distintas posibilidades. Y por último, la expresión más dolorosa, que es la que se produjo, la etapa más dolorosa, que es la que se produjo a partir de 1929, que es la depresión, que es cuando
y la actividad económica está estancada en un muy bajo nivel, no hay inversión privada, las tasas de desempleo son altísimas, crisis social, política, y hay deflación, o sea, caída de los precios. De hecho, bueno, todas estas fases del ciclo económico se viven en todos los países capitalistas en algún momento. La Argentina tuvo de eso, así que somos un laboratorio social vigente. Bien, a partir de 1929 estamos en una nueva fase justamente del ciclo económico que empieza en Estados Unidos y dado el poderío que ya esa economía y la influencia que tenía sobre el mundo afecta a los demás países, entre ellos la Argentina, vemos una situación de recesión que se transforma en depresión, millones de personas desocupadas, y deflación, caída generalizada de los precios, entre ellos el precio más importante que es el salario. Esta situación anómala fue observada, entonces les decía, por Keynes, un economista inglés que estaba formado por pensadores neoclásicos, pero que inicia una ruptura junto con otros economistas menos conocidos que no vamos a ver aquí, inicia una ruptura con el pensamiento neoclásico, al cual él denominaba escuela clásica, es decir, él confundía a David Ricardo, a Adam Smith con los neoclásicos, los consideraba una única escuela. Se produce la ruptura con una serie de cuestionamientos que paso a comentarles. Bueno, en primer lugar, eso tiene que, lo que importa a los economistas y al estudio de la economía es el corto plazo. Es decir, lo que ocurre en el corto plazo, es decir, en la vida que nos toca vivir, es lo que importa. En el largo plazo, que es donde se cumplirían la ley de Say y todas las formulaciones que hizo la escuela neoclásica, estamos todos muertos, dice Keynes, explícitamente, lo escribe. Es decir, no nos interesa qué pasa en el largo plazo. Lo que importa es la vida que nos toca vivir. En la vida que nos toca vivir, la ley de Say, sintetizada nuevamente digo en la frase cada oferta crea su propia demanda, la ley de Say, Juan Bautista Say, o Jean-Baptiste, no se cumple. Es decir, los neoclásicos tenían un optimismo infinito, pensando que si en algún mercado en particular no hubiese demanda efectiva suficiente para comprar esos productos que llegan al mercado, el capital invertido en ese mercado simplemente se desplaza a otros mercados donde sí hay demanda, y entonces la crisis, entendiéndose por crisis el hecho de que la producción no se puede colocar en el mercado y las empresas cierran, la crisis se supera. Es decir, la ley de Say implica la creencia en el sentido que un problema en un mercado, una situación de crisis en un mercado, no se iba a poder extender al conjunto, a la mayoría de los mercados. Bueno, esa situación en 1929 comienza a estar cuestionada. La realidad la cuestiona, y Keynes lo denomina el problema central de esa crisis como la insuficiencia de la demanda efectiva. Demanda efectiva es un concepto que, al menos de mi lectura, por primera vez lo utilizó Adam Smith, que quiere decir la demanda que se puede expresar en el mercado. Esto sería la antítesis de la demanda potencial, es decir, lo que la gente quisiera adquirir, el público o las empresas. Cuando hablamos de demanda efectiva es la que
se puede expresar en el mercado. Bueno, el problema central del capitalismo que vive en esa década es la insuficiencia de la demanda efectiva. En otras palabras, que la ley de Say no se cumple. Es decir, que la conclusión es que el mercado no se va a recuperar automáticamente como se predecía, y entonces algunos países, entre ellos la Argentina, pero claro, Keynes no conocía a la Argentina, toman un camino distinto al que se seguía, rompiendo incluso algunos economistas, dirigentes políticos, presidentes, con su propia tradición política, con sus propios pensamientos. El caso paradigmático en el cual Keynes se basa para desarrollar su nueva teoría, que está contemplada en este modelo de demanda agregada, oferta agregada, que vamos a ver seguidamente. El presidente que abre ese camino por el poderío de su economía, de su país, es Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, que le plantea al pueblo norteamericano un New Deal, un nuevo contrato, consistente entonces en el hecho de que el Estado se iba a empezar a hacer cargo de la crisis por primera vez, generando empleo, repartiendo comida, es decir, a través de los distintos instrumentos que se fueron construyendo, descubriendo y desarrollando en Estados Unidos y en otros países, por primera vez en la historia del capitalismo, el Estado no solamente es el sostén jurídico e institucional del funcionamiento de los mercados, sino que ahora interviene en los mercados. Y eso da pie a la necesidad de empezar a analizar el funcionamiento de la economía, elaborar indicadores para que los hacedores de política económica, los gobiernos o los particulares, los empresarios, tengan un horizonte medible de lo que las medidas pueden generar. Y es así como, de hecho, nace la macroeconomía, como una rama de la economía que se ocupa justamente de analizar no la acción individual en tal o cual mercado, de tal o cual consumidor o productor, sino de grandes agregados económicos, es decir, la evolución de la economía de los países o de regiones de los países que agrupan millones de personas. ¿Por qué esa acción? ¿Por qué esa intervención? ¿Y por qué Keynes pasa a la posteridad como queda como el líder de ese proceso de cambio? Porque, lo dice el mismo Keynes, el problema central que generaba esta nueva crisis que el mercado no podía resolver era el peligro de que esta crisis económica, consecuente crisis social, se transformara en un problema político. En otras palabras, que el pueblo, en este caso el pueblo norteamericano, tradujera su descontento en un cuestionamiento al capitalismo en sí y al aspecto más central del capitalismo, al que lo caracteriza o diferencia de cualquier otro sistema económico que existía en ese momento o que existiese con anterioridad o en el futuro. El tema central del capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, todas las constituciones nacionales, liberales, creadas desde que Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña en adelante, establecen como un principio intocable que existe un puñado de personas en cada país
propietaria de capitales, de recursos financieros, de fábricas, de empresas, que pueden hacer con ese capital lo que quieran y que la ley los protege para que hagan lo que quieran. Siempre hay un límite legal, por supuesto, pero que tiene que ver con la salud de la población y la vida de los demás, pero fuera de ese límite, lejos de ese límite, el corazón del capitalismo es el derecho en cada capitalista de utilizar su capital como quiera, dentro del marco de la ley, ¿no? Y esa cuestión le preocupaba, obviamente a Roosevelt, le preocupaba a Keynes que fuera cuestionado. Piensen ustedes que en aquel entonces existía la Unión Soviética, que era el modelo económico y político alternativo, en donde los medios de producción estaban en manos del Estado, la mayoría de los medios de producción. Eso es lo que Keynes no quería. Además, el ejemplo que le estaba dando la Unión Soviética en términos de persecución política a los opositores dentro del Partido Comunista o bolchevique, le hacía decir a Keynes que era preferible la dictadura del capitalista sobre el obrero que la dictadura de un hombre sobre su pueblo. Se estaba refiriendo a José Stalin, el dictador que había en ese momento en la Unión Soviética. Así que todo empieza con esa crisis y todas las que vienen después reafirman la necesidad que habría de que el Estado se hiciese cargo de los problemas, no dejando que las cosas se resuelvan solas automáticamente, como la fallida, ahora ya podemos decir, ley de 6 preveía. Así que ahí nace la macroeconomía, ahí nace la popularidad del pensamiento keynesiano, que como todo, como dice el dicho popular, en casa de herrero, cuchillo de palo. Él era británico y en Gran Bretaña no se siguió el camino que Keynes o que Roosevelt había planteado, sino que ellos, el gobierno británico de aquel entonces, también liberal, como lo era Roosevelt, decidió confiar en el mercado, como tantas veces había ocurrido con anterioridad, y eso golpeó duramente la economía británica, que no se pudo recuperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho fue el golpe de gracia para que dejara de ser, aún siendo un imperio, la primera economía mundial. Estados Unidos pasó a ocupar ese espacio hasta el día de hoy. Así que no todos siguieron ese camino. En el caso de la Argentina, interesante también, durante la década del 30, que se conoce en la literatura argentina como la década infame, porque las elecciones se ganaban con fraude, es decir, con votos falsos. Había un gobierno que tenía en sus integrantes, en su ideología, un pensamiento justamente desde el punto de vista económico, que seguía los lineamientos neoclásicos. Para decirlo en forma rápida, no es muy correcto, pero bueno, usemos esa palabra, era un gobierno de pensamiento liberal. Sin embargo, la crisis hizo que los economistas más destacados, que eran un par de jóvenes pibes que estaban en el Ministerio de Economía, y tomaron decisiones que pasaron a la historia como la primera experiencia de intervención del Estado en la economía argentina a través de la creación en 1935 del Banco Central, que pasó a dirigir un pibe que se llamaba Pinedo, abuelo del actual dirigente de Juntos por el Cambio,
el economista estrella se llamaba Raúl Prebisch, que impulsaron, digamos, medidas de intervención del Estado en la economía. Crearon, por ejemplo, a la Junta Nacional de Carnes para regular el precio de la carne, tema que sigue siendo problemático, como sabemos hoy en día. La Junta Nacional de Granos para regular el comercio exterior del principal commodity de exportación de la Argentina para conseguir dólares, problema que ya comenzó a ser problemático, y distintas medidas para fomentar a la industria, que si bien se estaba desarrollando desde una década atrás, más o menos de la época en la cual Irigoyen llegó por primera vez por voto popular universal al poder, pero que en la década del 30 comenzó a tener un carácter más desarrollado. Bueno, tomaron medidas para, constatando que la Argentina agropecuaria que había existido hasta ese entonces ya no podía seguir así, no tenía futuro, que nacía un nuevo tipo de Argentina. Bueno, así que la Argentina tempranamente, incluso con gente como Prebisch y Pinedo, de pensamiento liberal, tomaron parte del corazón del planteo de Keynes. Retomando, las crisis del ciclo económico no puede ser dejado al arbitrio de las libres fuerzas del mercado. El Estado tiene que intervenir sobre todos los momentos del ciclo económico, y entonces si una institución que no es producto del mercado, como es el Estado, que es producto del acuerdo de los ciudadanos para constituir una nación, interviene, lo tiene que hacer con algún tipo de conocimiento. Ahí nace la macroeconomía, y uno de cuyos aspectos es la necesidad de medir. Ustedes vieron en la unidad 4 del programa, en la última unidad, la medición de la actividad económica a través de indicadores tales como el Producto Bruto Interno, en sus distintas formas y variantes. Esa es una expresión de la macroeconomía puesta en acción. Y entonces se ponen en acción modelos de interpretación de la realidad. Un modelo es una formulación matemática, es decir, es un conjunto de variables y ecuaciones donde los economistas o los intelectuales tratan de representar la realidad, en este caso macroeconómica, es decir, de la relación entre grandes agregados o comportamientos económicos, tratando justamente, usando el método científico, de ir desde lo más sencillo a lo más complejo, usando el método, les repito, científico, el denominado ceteris paribus, es decir, incorporando variables, dejando constantes las que no se incorporan, y luego complejizando más. Uno de esos modelos es el modelo keynesiano, que ahora vamos a empezar a ver, y sin solución de continuidad como parte del programa, a ese modelo keynesiano lo vamos a considerar como parte del modelo de demanda agregada, oferta agregada, que mencioné al principio, creado por Samuelson y otro colega en la década del 50. El modelo de demanda agregada, oferta agregada es un intento de respuesta de un neoclásico como lo era Samuelson al triunfo keynesiano. Es decir, la derrota ideológica de los neoclásicos se debe a un hecho de la realidad, la crisis del 29. Y luego se expresa en términos de el triunfo, digamos, la preeminencia de economistas como Keynes por encima o sobre la derrota de los neoclásicos. Bueno, el modelo que crea Samuelson es un intento por recomponer la posición dominante en la academia, en el pensamiento popular,
que hasta el día de hoy constituye un debate que no tiene fin entre esas dos posiciones. Dicho esto, digamos, como estamos trabajando con el corto plazo, vamos a trabajar con las variables que se relacionan entre sí justamente en este periodo histórico de los seres humanos, que es, como decía Keynes, la vida que nos toca vivir. Y en ese sentido, tenemos que empezar a observar distintas relaciones que se materializan en la economía a partir de la elaboración de indicadores, perdón, de variables que Keynes construye por primera vez, que muestran cómo funciona desde el punto de vista macroeconómico la economía. Para empezar por algún lado, probablemente ustedes ya lo vieron, lo cual es maravilloso, pero no importa, como si no lo hubiesen visto. Digamos lo siguiente, ustedes lo que sí habrán visto es el flujo real y el flujo nominal de la economía. Es decir, un cuadro de representación de cómo las clases sociales, los sectores sociales se relacionan entre sí, que habrán visto con los fisiócratas, fueron ellos los primeros en mostrar esas relaciones en la tabla económica. Bueno, en el siglo XX vuelve a tratarse esta cuestión de manera sistemática, y uno de los que trabaja esa cuestión es Keynes. Entonces, de ese flujo real y nominal podemos desprender que hay tres variables agregadas, tres variables macroeconómicas. El término usémoslo indistintamente, o agregados económicos, que coinciden en magnitud, pero que conceptualmente son diferentes, constituyendo lo que se conoce con el nombre de identidad. A ver, las familias, dicen esos flujos, las familias aportan a las empresas sus factores productivos: tierra, trabajo, capital, capacidad empresaria, tecnología. 5 factores productivos: tierra, trabajo, capital, capacidad empresaria, tecnología. Esos factores productivos son combinados por la capacidad empresaria en la empresa, y a cambio de ese aporte que hacen los factores productivos, reciben una contraprestación. La tierra recibe una contraprestación que se llama renta, entre paréntesis. El concepto de renta se usa para distintas finalidades, lo cual nos puede llevar a alguna confusión. Entonces, los propietarios de la tierra reciben una contraprestación llamada renta, el trabajo recibe una contraprestación llamada salario, el capital, entendiéndose por tal los fondos financieros, el dinero, los recursos financieros, recibe una contraprestación llamada interés, o tipo de interés. La capacidad empresarial recibe lo que se llama ganancia o beneficio. Y por último, la tecnología recibe el royalty o la regalía. Es el pago por el uso de esa tecnología que obtiene el propietario de la misma cuando se lo facilita a otros. Entonces, todo eso constituye lo que Keynes llama la renta, y se expresa a través de la letra Y concretamente. Entonces empecemos. La renta. La renta. Segundo, las empresas
combinan los factores productivos y con ellos ofrecen, envían al mercado bienes y servicios. Como vimos o vieron ustedes, esos bienes y servicios en su valor final se denominan producto. Lo que ya podemos decir, lo que la gente o los factores productivos aportan a las empresas y reciben como contraprestación, tiene necesariamente que equivaler a lo que las empresas lanzan al mercado. Cuantitativamente, no conceptualmente, son lo mismo. Esos productos, bienes y servicios, mejor, o sea, productos tangibles e intangibles, son demandados por las familias, es decir, por los factores productivos. Y eso constituye lo que se conoce con el nombre de gasto. A ver, el producto que generan, es decir, las familias, también se denomina valor agregado. Es decir, que en la concepción esta que estamos utilizando, que es neoclásica, no clásica, ni marxista, y que Keynes, como yo les comentaba, asimila totalmente sin ningún tipo de cuestionamiento, acá no hay explotación del hombre por el hombre, ni clases sociales que se explotan entre sí. Acá hay factores productivos, es decir, cada persona tiene algún recurso o servicios que ofrecer a las empresas, y en la medida que reciba una contraprestación que equivalga a lo que aportan, está todo bien. Es decir, no hay explotación ahí. Eso que reciben lo expresa en el mercado bajo la demanda, que acá por ahora llamamos el gasto. Esas tres acciones cuantitativamente equivalen, es decir, acá no hay ningún resto, no queda nada suelto. Esta es la ecuación macroeconómica básica, o mejor dicho, la igualdad macroeconómica básica, de la cual parte todo el análisis. El modelo de demanda agregada, oferta agregada, o el modelo keynesiano que vamos a ver, reemplaza con ciertas denominaciones a estas variables. Y entonces, al gasto de las familias y de las empresas, y después vamos a ver en detalle, lo llama demanda agregada. A esto, al gasto lo llama demanda agregada. Al producto lo llama oferta agregada. Y a la renta, renta. Así que cuando trabajamos con el modelo de demanda agregada, oferta agregada, lo único que hacemos es, no es poca cosa, tratar de representar en una construcción matemática lo que ocurre en la realidad. El problema de todo modelo, y este también lo tiene, porque es bastante bueno, es que no tiene que ser ni tan sencillo como para no explicar nada, ni tan complejo como para no poder saber uno que lo observa, que lo lee, que lo interpreta, de qué está hablando, cuáles son las causas y cuál es el efecto. La oferta agregada, me están preguntando qué es la oferta. La oferta es el producto, es lo que en esta igualdad es el producto. Tenemos la renta, la oferta agregada, la demanda agregada. Entonces, resumiendo hasta acá, crisis 1929. Sí. No entiendo la igualdad que muestra en pantalla. Bueno, empecemos de nuevo. Las familias reciben contraprestaciones por el aporte que hacen a las empresas. El conjunto de esas contraprestaciones
la llamamos renta. Eso que reciben las familias tiene que equivaler cuantitativamente con lo que las empresas producen. Y a eso lo llamamos producto. Ese producto que está constituido, o valor agregado, es decir, incremento del valor existente por parte de los factores productivos combinados en las empresas. Ese producto va al mercado bajo la forma de oferta de bienes y servicios, y las familias lo demandan, y esa demanda lo llamamos el gasto. Lo que la gente recibe como contraprestación equivale a lo que la gente crea en las empresas. Y lo que crean las empresas después lo gasta. Así que acá uno es igual al otro, cuantitativamente, aunque son cosas diferentes. ¿Está? Sí, profe, gracias. Entonces, lo que nosotros trabajamos en esta primera etapa con Keynes es lo que se conoce con el nombre de modelo del multiplicador o modelo del gasto, lo dice Samuelson, y yo les recomiendo que paralelamente al desarrollo de estas clases ustedes, en cuanto puedan, lean ese material que está en el aula, o eventualmente un material que a mí me resulta más cómodo, y en el cual baso mis clases, que es el Oquín, José María Oquín, que está en el aula, lo subió Vanessa, que es mucho más sencillo. Bueno, pero el autor intelectual de todo esto, del modelo, es Samuelson. Así que ustedes tienen ahí la posibilidad de seguirme en las clases, o a partir del capítulo 20, si no estoy equivocado, o adelantarse. Ningún problema. Está todo escrito, así que además contrastar, digamos, lo que yo desarrollo en clase, porque suponga que soy un ser humano y me puedo equivocar, con lo que Samuelson señaló o Keynes señaló. Por las dudas, para evitar horrores. Keynes se escribe así. Bueno, más o menos. Voy a poner mejor así. Con Y, por las dudas, ¿no? Bien. A partir de esta igualdad, que es una identidad, es decir, ustedes saben en matemáticas, cuando yo pongo 3 rayitas entre variables, ¿sí? Estoy hablando de una identidad. ¿Qué quiere decir identidad? Que son magnitudes que necesariamente coinciden, que no hay forma que no coincida. Bueno, desarrollemos esto, estas variables, algunas de ellas por lo menos. La renta, ¿sí? Lo que recibe la gente como contraprestación. ¿A qué se destina? Bueno, si hablamos a esta altura del análisis, después lo vamos a complejizar. Hablamos de una hipotética economía nacional de cualquier país, donde no existe el Estado, lo cual es imposible de pensar en la realidad, en el capitalismo. Y no existe el sector externo, es decir, no existen relaciones económicas con el exterior. La renta se va a destinar o al consumo inmediato o al consumo mediato. El consumo inmediato, ZC, es el llamado en el modelo consumo privado. Es el consumo de las familias, de nosotros, como personas humanas, así se lo llama a las personas físicas, ahora en el Código Civil o por ahí. El consumo diferido es el ahorro. Estas son las iniciales de palabras en inglés. Keynes era británico. El ahorro, que se supone que hacen los factores productivos
para prepararse para un consumo futuro. Por eso se le llama también consumo diferido. Bueno, a eso se destina por ahora la renta. El producto está constituido por: no hay Estado, no hay sector externo. Entonces está constituido por bienes de consumo final y bienes de consumo productivo. A ver, esta C es igual que esta C de arriba. Es lo mismo, solo que acá en la primera ecuación se refiere a la constitución, al destino de la renta, y acá se refiere a cómo el Producto Bruto Interno, o como lo quieran llamar, de un país está constituido, por qué tipo de bienes. Esta clasificación de los bienes es arbitraria, tiene que ver con el destino. Estos bienes son los que demandan las familias, y estos bienes son los que demandan las empresas. Por eso a esto se le llama, a la inversión privada, se le llama consumo productivo. Es la demanda de máquinas, de herramientas, de terrenos, etc. Como por definición los primeros miembros son iguales, los segundos miembros también lo son. ¿Por qué son iguales? Por lo que dije antes. Así que voy a igualar y simplificar estos dos segundos miembros, usando la terminología matemática para demostrar que sé matemáticas. Simplifico. Esto implica que son iguales. Simplifico consumo con consumo y me queda una igualdad. Ahorro igual inversión. Esta igualdad, cuando se verifica en la economía de un país, se dice que la economía está en equilibrio macroeconómico. ¿Qué economía? Cerrada y sin gobierno, sin Estado. Yo voy a usar indistintamente, voy a confundir las palabras Estado y gobierno, cuando en realidad, ustedes saben, no son lo mismo. Pero a los fines de no detenerme en siempre la misma explicación, cuando yo digo Estado es porque estoy diciendo gobierno y viceversa. Ahora no nos interesa esa distinción importante. Bueno, esa igualdad macroeconómica no dice mucho. Es decir, la Profesor, economía está en equilibrio. Sí, dime. esto es re hipotético, ¿no? Porque suponer que no hay gobierno o Estado. Claro, es el método científico. Ok. La única forma que tiene la ciencia económica de poder analizar como un cuerpo inanimado, entonces dice, bueno, a ver, vamos a analizar la cabeza. Y bueno, el resto del cuerpo no existe. Yo analizo el cerebro del individuo. Lo abro, veo cómo está el lóbulo frontal, qué sé yo, la historia de los médicos forenses. Acá yo estoy haciendo un análisis forense de una economía que no existe, pero no tengo otra forma de poder analizar la realidad que ir desde lo más abstracto, es decir, lo más alejado, a lo más concreto. ¿Para qué? Para poder ver cómo funcionan las variables de la forma más pura posible, menos contaminada por otras variables. Esta es la razón de ser del método. Ustedes imaginarán que Keynes y todos los economistas que lo siguieron, y aquellos otros que fueron contemporáneos con él y que usaron este método, no eran unos tontos. Sabían que en el capitalismo, desde que el capitalismo creó el mercado mundial hace 500 años, no existe la posibilidad de que un país esté aislado del resto del mundo. Ustedes cuando escuchan a un dirigente político, un economista, un periodista que dice tal país está aislado del mundo, para decirlo filosóficamente está diciendo una pelotudez. No existe en el capitalismo la posibilidad, el capitalismo moderno, la posibilidad de que un país esté aislado del mundo. No existe eso. Pero a los fines metodológicos suponemos que pueda ocurrir. Tampoco existe la posibilidad de que exista un país sin Estado.
porque si no hay Estado no hay país, no hay nación, porque el Estado es la expresión organizada de ese pueblo. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve esta señal de equilibrio? ¿Qué quiere decir el equilibrio en economía en general y en macroeconomía y en el pensamiento de Keynes? Equilibrio quiere decir ni más ni menos que estabilidad, no más que eso. No quiere decir que la gente vive bien o que la gente vive mal, que la distribución del ingreso es equitativa o igualitaria o recontra desigual. No, nada que ver. Simplemente me dice una cosa absolutamente de perogrullo. ¿Cuál es? Que teóricamente lo que la gente ahorra y va al sistema financiero, luego se expresa en préstamos a las empresas que lo canalizan a la inversión. Para decirlo en términos de Samuelson, el ahorro planeado coincide con la inversión planeada. No más que eso. Bien. A esta altura del análisis, entonces ya estamos en condiciones de poder hacer algún tipo de análisis de alguna de estas variables y ver cómo se comportan entre sí. Y después lo voy a complejizar un poco. Yo les dije que este es el modelo de demanda agregada, oferta agregada. Y que la demanda agregada es el gasto. Por ahora, el gasto es consumo e inversión. No hay gasto público, no hay inversión pública, no hay exportaciones, no hay importaciones. Claro, todas las veces que sea necesario para que vean lo que va a venir ahora. Keynes empezó a analizar y a mostrarnos cómo se comportan cada una de estas variables macroeconómicas. Así, variables macroeconómicas. ¿Cuál es el propósito? Siempre es el mismo. Darle elemento de juicio digámoslo así, al ministro de Economía de turno para saber por dónde se puede actuar para modificar el ciclo económico. Y en definitiva, el modelo de demanda agregada, oferta agregada, tiene la ostentosa e increíble objetivo de medir, o mejor dicho, de predecir hacia dónde va el ciclo económico. Si lo logra, ¿no? Es otro problema. Así que vamos a ver cómo se comportan estas variables según Keynes. Y desde Keynes hasta el día de hoy, por lo menos en los manuales y libros de macroeconomía que corresponden al pensamiento no marxista, digamos, se utiliza este tipo de terminología. Bueno, vamos a trabajar primero con el consumo privado, la C mayúscula. El consumo privado tiene dos comportamientos, incluye dos comportamientos sociales. Repito, por si no lo dije. Nosotros estamos trabajando en términos macro, es decir, no estamos analizando actuaciones o comportamientos individuales. En macroeconomía se analizan comportamientos sociales. Y esos comportamientos sociales no son la suma de los comportamientos individuales. No es los Pedros más los Juan, más las Marías, más las Rosas, más las Roxanas, más los Armandos. No, es el promedio, digamos, de todos ellos. Bueno, el consumo tiene dos comportamientos. En este melange, si no lo vuelvo a escribir,
comportamientos de la función de consumo, ya es una función, mágicamente se transforma en una función matemática, son el consumo inducido y el consumo autónomo. El consumo autónomo es esta C sub 0. Y el consumo inducido es lo que está a la derecha del más. Esta C minúscula, que es un coeficiente que después voy a explicar, que se llama propensión marginal a consumir, multiplicado por la renta disponible, I sub D. Ahora lo voy a desarrollar. Espero que se vea ahí. Bueno, ¿qué es el consumo autónomo? ¿Y por qué Keynes divide el consumo de esta manera? Bueno, porque lo que le interesa al hacedor de política económica es ver cuando hay un problema en el ciclo económico y quiere ver cómo puede influir el Estado sobre el consumo, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Entonces él dice que hay una parte del comportamiento de los consumidores, consumo autónomo, que justamente se lo llama así porque no depende de la evolución de la renta, del producto, sino que proviene, es un consumo que proviene de ingresos o del uso de ingresos extraordinarios, de ingresos no corrientes. ¿Cuáles son los ingresos corrientes del factor trabajo? El salario, del factor capital, el interés y así sucesivamente. Bueno, no estamos hablando de eso cuando hablamos de consumo autónomo. Estamos hablando de, me conseguí un crédito, un préstamo de bancario, me gané el loto, rompí el chanchito, tenía ahorros, y rompí el chanchito y consumí. Tiene que ver más que nada con, por lo tanto, dice Keynes, con cuestiones de la psique, psicológicas de los consumidores. Son hechos extraordinarios, pero no dejan de ser importantes. Conseguí una herencia. En la Argentina, ahora no está grabado la herencia de bienes. En algún momento lo estuvo. Ese es el impuesto más, el impuesto que recomienda Keynes como política de redistribución del ingreso. Es decir, que todos los impuestos que rigen en la economía sean reemplazados por el impuesto a la herencia de las personas. Impuestos directos, si los hay, que permitiría tender hacia una sociedad más igualitaria. Es decir, en lugar de pagar IVA, ingresos brutos, etc., un impuesto a la herencia. Bueno, es una posición extrema que planteó Keynes para poner de manifiesto el carácter perjudicial para el consumo que tienen los impuestos cuando son indirectos, como el IVA, que lo pagan todos, el que recibe la asignación universal por hijo y Paolo Roca. Bien, el consumo autónomo, o sea que sobre el consumo autónomo poco se puede hacer, salvo que se establezca justamente un impuesto sobre esos ingresos extraordinarios. Póngale, si me gano el loto mañana, tengo ingresos, tengo impuestos que pagar. Hay una ley que establece el impuesto al juego. Bueno, ahí tienen una forma que tiene el Estado de participar, de afectar o no el consumo autónomo. En otras palabras, el consumo autónomo está financiado, digámoslo así, tiene como fuente de origen ahorro. ¿Qué ahorro? Autónomo. ¿Cuál sería? Un préstamo, de nuevo, un ingreso extraordinario. Ahora veamos la otra parte, el consumo inducido. ¿Inducido por qué? Por lo que pase con la renta. Ahora, yo acá, esto requiere toda una explicación. La renta disponible es lo que nosotros tenemos para utilizar, para consumir o para ahorrar, luego de pagar los impuestos. Eso es lo que se llama renta disponible.
Es decir, es la renta nominal, los salarios que cobro, menos los impuestos que pago. Así que voy a definir la renta disponible como la renta nominal, la dijo así sin subíndice, como quieran, si no le ponen una N, menos tax del inglés, los impuestos. ¿Y los impuestos cómo se definen? Como un porcentaje, una tasa de la renta. Así que reemplazo en la ecuación original de consumo, sacando factor común, lo voy a hacer ahora. Saco factor común renta. A ver si se ve. Desarrollo que la renta disponible, los impuestos son una tasa sobre la renta nominal, lo reemplazo en la ecuación anterior y saco y lo desarrollo. ¿Se ve? Espero que se vea. Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, continúo con esta tortura. Vamos a agarrar otro papelito. No hay como los borradores de parciales anteriores para algo así, de la época de la normalidad. Bueno, entonces reemplazo en la ecuación de consumo la renta disponible y me queda que el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, esa C minúscula, por 1 menos T. Ahí defino, en ese producto defino la inclinación, la pendiente de la función por la renta nominal. Y aquí la función de consumo desarrollada. Pero de todas maneras, yo lo que no he hecho hasta ahora es explicar esta parte del consumo. Lo único que hice fue un juego de matemático. Ahora debo explicarles el consumo inducido, cómo se comporta. Y para eso tengo que explicar qué es la propensión marginal a consumir, esa C minúscula en particular. ¿Quién la creó? Es decir, cualquier queja a Keynes. La creó Keynes. Es un coeficiente, es decir, un número que se mueve, que puede darse entre 0 y 1. Nunca puede dar 0, nunca puede dar 1. Se mueve entre esos dos extremos. ¿Y qué es la propensión marginal a consumir? Es la predisposición de los consumidores cuando cambia su renta a cambiar su consumo. Cuando cambia su renta nominal a cambiar su consumo. Lo voy a expresar matemáticamente. Ustedes, yo lo escribo con la letra griega delta, que quiere decir en matemáticas variación, pero ustedes en el libro de texto de Samuelson creo que tienen, usan la palabra, usan el término D minúscula, es decir, derivada. Es lo mismo. Analicemos esta relación matemática. Las matemáticas es una ciencia formal que sirve para complementar, bueno, si no nos está escuchando ningún matemático,
a otras ciencias. Lo que nos sirve es para simplificar o visualizar la realidad, pero no reemplaza la explicación. Es decir, cuando uno grafica o escribe una ecuación, lo que está tratando de hacer es, para sí mismo y para el lector, simplificar lo que uno quiere conceptualizar. Pero tiene que haber conceptos. Si no hay conceptos, nos están metiendo la mano en el bolsillo, nos están engañando. Tiene que haber conceptos. Entonces, ¿cuáles son los conceptos? Bueno, Keynes inventó este coeficiente, de nuevo, propensión marginal a consumir, diciendo que es, bueno, ¿qué quiere decir propensión? Tendencia a. Marginal es una expresión ya de los neoclásicos, que vemos en cualquier economía, cualquier materia de economía, que quiere decir por persona. No es una expresión peyorativa. Marginal quiere decir por persona, a consumir. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, el hecho es el siguiente. Hay una, textual, hay una ley psicológica fundamental, dice Keynes, una ley psicológica fundamental, según la cual, cuando a la gente le cambian la renta, cualquiera sea de los factores productivos, todos, su consumo cambia también. En general, en un sentido, una relación directa. Si la renta aumenta, consumo aumenta. Si la renta disminuye, consumo disminuye. De tal manera que este numerador nunca puede dar cero. La única forma que este cociente, como cualquier cociente de cero, es que el numerador sea cero y el denominador distinto de cero. Por definición, es decir, porque Keynes lo dice, este numerador nunca da cero. Así que la propensión siempre es mayor que cero. Pero he aquí lo novedoso, en ese comportamiento psicológico, por razones justamente de la psicología de las personas, o por un problema de distribución del ingreso, cuando la renta cambia, no todo se expresa inmediatamente en el consumo. Pónganle, aumenta la renta de las personas, cualquier factor productivo, 10%, el consumo no va a aumentar un 10, va a aumentar un 9, un 8, un 2, siempre va a ser menor. Y la diferencia es ahorro, por lo que vimos antes. La renta se destina al consumo y al ahorro. ¿En todas las sociedades es igual? ¿En toda etapa histórica de una sociedad es igual? No. Esto que les estoy diciendo es clave para después, cuando analicemos el problema del desempleo. La teoría del desempleo, la teoría keynesiana del desempleo. ¿En qué sentido es clave? En el sentido de que muestra cómo es esa sociedad, cómo es la distribución del ingreso de la sociedad. Pónganle, en una sociedad, vamos a poner un poco de realismo. Hoy en Argentina, producto de 4 años de Mauricio y 2 años de pandemia, a los errores que puede haber cometido el gobierno actual, tenemos más de un 40% de la población por abajo de la línea de pobreza. Creo que 2 de cada 3 chicos son pobres, bueno, más de 2 dígitos de desempleo, una catástrofe social. En una sociedad como esta, diría Keynes, si vos le pones un mango en el bolsillo a la gente, inmediatamente, por lo menos una porción muy importante de la sociedad, lo destina al consumo. Digamos, para decirlo de una manera más brutal, la tarjeta alimentar es la expresión más acabada de este problema. Si fuese la sociedad que yo conocí alguna vez,
la mejor distribución del ingreso que hubo en Argentina desde que tengo uso de la razón, más o menos consciente, fue el año 1974, cuando mejor, más igualitario, mejor distribuido estaba el ingreso. Ojo, yo estoy dando por supuesto que eso es bueno. Hay economistas en Argentina y en el mundo que consideran que eso es malo. Es decir, que es contraproducente, quiero decir, que perjudica el progreso, que cuanto más desigual sea la sociedad, más progresa esa sociedad. Esa sociedad. Bueno, estoy desnudando ante ustedes mi ideología. Yo pienso que esa es una locura nunca comprobada. En otras palabras, a ver, aunque parezca que me estoy desviando de la explicación, no es así. Los dueños de Facebook, la empresa que administra Internet, Twitter y todas las redes sociales, nacieron con el apoyo y los subsidios del Estado norteamericano. Son los que pusieron los mangos, primero lo puso el Estado, aunque sea desarrollando Internet. Internet lo desarrolló el Pentágono. Que yo sepa, el Pentágono es parte del Estado norteamericano, parte clave. Entonces, a ver, ¿cómo lo puedo decir? La idea de que la iniciativa privada muestra, es decir, que los hombres exitosos, hombres y mujeres exitosos, son producto de que lo que hicieron por sí mismos y el resto de la sociedad no importa, es una tontería, a mi entender. Es decir, ya lo mostraban los fisiócratas, todos dependemos de todos. El flujo real y nominal tiene como propósito mostrar que todos dependemos de todos. Por supuesto que la gente nace con una impronta. No es lo mismo Messi que, a ver, qué sé yo, cualquier patadura del fútbol profesional. Claro que la gente tiene determinadas actitudes, pero, digamos, sacando las excepciones, los brillantes, digamos, y cada vez Messi se parece menos a un brillante por el paso del tiempo, nos damos cuenta que dependemos de los demás. Producimos junto con los demás, consumimos junto con los demás, nosotros nos venden, nosotros le vendemos. Bueno, entonces, en una sociedad como la de 1974, probablemente el consumo, cuando aumentaba la renta, no aumentaba tanto. Es decir, la propensión era muy cercana, más cercana a cero que ahora. Si ahora le pones un mango a la gente, abruptamente el consumo aumenta, en esa proporción, casi en esa proporción. Es decir, la propensión marginal al consumir se acerca a 1. Hoy, estoy hipotetizando conceptualmente, no lo sé porque no tengo forma de medirlo. Todo esto tiene como propósito decirles que entonces la propensión marginal a consumir muestra el comportamiento de los consumidores. Hay más cosas para decir, pero me quiero concentrar en lo más importante. Así que ahí tiene mucho el Estado para analizar. Depende de cómo sea su política económica, en el sentido de favorecer o no la redistribución del ingreso. Ustedes saben, en el capitalismo el ingreso se distribuye por la acción del mercado, bajo la forma de las 5 contraprestaciones que les mencioné. Lo que hace el Estado es redistribuir, o sea, actúa antes o después, pero sobre el ingreso ya distribuido. Entonces, esto es la propensión marginal a consumir, y en la representación gráfica que vamos a ver es parte de la pendiente de la función de consumo. La otra parte de la pendiente es a ver dónde está, este paréntesis, 1 menos t. Es decir, la pendiente es la multiplicación de la propensión por 1 menos t. ¿Qué es t? La tasa impositiva. Vean ustedes, si el Estado aumenta la tasa de impuesto, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, modifica la pendiente de la función y altera el consumo inducido, haciendo que el consumo sea menor.
A esta altura del partido, entonces ya estamos en condiciones de decirles, y ahora lo voy a mostrar en el gráfico, que todo esto tiene como propósito mostrar, por parte de Keynes, que las variaciones en el consumo tienen un efecto multiplicador sobre la economía. Y que cuando el consumo aumenta, por las definiciones que le di antes, ¿cuál es? Esta. Cuando esto aumenta, esto disminuye. Es decir, la renta va o al consumo o al ahorro. Si el consumo aumenta, el residuo disminuye. Y aquí un concepto clave para pensamiento keynesiano. A contrapelo de lo que, bueno, a mí me educaron de chico y en la sociedad argentina y mundial en un tiempo existía acerca de lo valioso que es ahorrar. En Keynes el ahorro es un residuo, es un efecto no deseado. Lo importante es que la gente consuma. Es decir, en consecuencia, en términos de qué recomendarle a un dirigente político que está al frente del poder, el poder ejecutivo o es un legislador, hay que hacer todo lo posible para que la gente consuma. Porque el ahorro, en lugar de ayudar, el ahorro, que lo practica quién, no el que recibe la tarjeta alimentaria, lo practica esta fracción de la sociedad. En el 74 era una fracción mayor, ahora es una fracción menor, que tiene el poder, tiene ingresos tales que les permitan no solo consumir normalmente, sino ahorrar, es decir, diferir consumo. Así que me estoy preparando para mostrarles la representación gráfica. En esa representación gráfica que les voy a mostrar, el ahorro se comporta como lo muestra su ecuación, de la misma manera que el consumo, con leves variaciones. Es decir, vuelvo a escribir las dos funciones acá para que lo visualicen. El consumo está compuesto por una parte autónoma, por una parte inducida. El ahorro, igual, por una parte autónoma y por una parte inducida. Vean que el ahorro autónomo lo pongo con el signo menos. ¿Por qué? Porque es lo que financia el consumo autónomo. Cuando hagamos la representación gráfica van a ver que el ahorro comienza en el eje de las ordenadas en la parte negativa, para mostrar el ahorro autónomo tal cual. La tercera variable macroeconómica que tenemos que hacer intervenir acá es la inversión. ¿Qué es la inversión? Es la demanda de bienes que hacen las empresas en materia de máquinas, herramientas, los fierros, los bienes de capital. La inversión, por lo menos hasta ahí, hasta acá vamos a llegar ahora, depende de las expectativas de los empresarios. Depende de lo que ellos ven que el mercado da. Al menos esta es la explicación que da Keynes y sus continuadores. Hay todo un debate en la actualidad acerca de esa relación entre la demanda, de cómo la demanda arrastra la inversión, genera inversión. Esa relación, en algunos libros de texto, tal vez en Samuelson lo mencione, se llama el acelerador de la inversión. Es decir, cuando la economía crece, las empresas invierten. Esa es la sencilla explicación del acelerador de la inversión.
y se expresa a través de lo que Keynes llamó las expectativas. Después lo vamos a desarrollar. Ahora bien, vamos a empezar a construir la demanda agregada a partir de estas variables. Primero el consumo, después la inversión. Y vamos a relacionarlos con el ahorro. Y observaremos una consecuencia llamada paradoja de la frugalidad no deseada. Llamativa, como lo querramos llamar. Yo lo tengo ya graficado esto, porque lo hice en el curso que lo tengo más adelantado, que de las tardes de Luján, de San Miguel. Vean este pastiche. Ven esto. Lo voy a volver a hacer porque no van a entender nada. Me parece. Bueno, no se va a visualizar. Así que vamos a usar otro. Final de Economía 2. Otro final de Economía 2. Lo vamos a usar de borrado. Y necesitamos hacer 3 gráficos. Sorry. Uno abajo del otro. El de arriba es el gráfico que nos va a permitir ir construyendo a esta altura del análisis la demanda agregada. Así que en el eje de las ordenadas pongo la demanda agregada. Y en el eje de las abscisas la renta, Y. Entonces, vean ustedes, por definición, si toda la renta, porque ahora vamos a trabajar con el consumo, si toda la renta se destina al consumo, es porque no queda nada para el ahorro. Voy a representar esa posibilidad, esa hipótesis, absolutamente, digamos, válida para los sectores más carenciados de la sociedad y no tan válida para la clase media y media alta. Y alta. ¿Cómo lo expreso eso? A través de una recta, una línea de puntos o de rayas de 45 grados, que parte del eje 0, 45 grados, es decir, equidistante a ambos ejes. Supónganse que es esta. Ojalá esté bien hecha. Todos los puntos que integran esta línea hipotética, teórica, muestran que la renta se va todo al consumo. Porque de la demanda agregada, la primer variable que vamos a usar a representar es el consumo. O sea, por ahora la demanda agregada es solamente consumo. Y ahora voy a representar en este gráfico la función de consumo. El consumo autónomo existe, no es cero. Así que la función de consumo la voy a representar mostrando que hay una parte del consumo que no depende de la renta. Y esta función de consumo inicial la voy a llamar C. Esta función de consumo tiene consumo autónomo, que es esta parte, ¿ven? La distancia en el eje de las ordenadas, desde el momento que nace la función hasta 0. Esto de acá es el consumo autónomo. La pendiente de esta función es la propensión marginal por 1 menos t. Y este punto donde se toca con la de 45 grados es el punto en el cual toda la renta va al consumo. Es decir, una situación extraordinaria desde el punto de vista keynesiano, en el sentido de que, a esto le voy a llamar I sub 1, en el sentido de que se logra el objetivo más deseado en una época de crisis, que la gente recibe un ingreso adicional y lo vuelca al consumo inmediatamente. ¿Alguna consulta ahí? Si no, sigo. Abajo voy a... Sí, una pregunta. Dale. Sí, en lo que la línea
que no toca a la función consumo, ese sería el ahorro. Claro, Ahí está. correcto, correcto. Las distancias estas, de aquí a aquí y de aquí Sí, a aquí, ¿no? Muestran sí, un exceso de consumo o el ahorro. Exactamente. Correcto. perfecto. Abajo voy a representar el ahorro. Como les dije, tiene una pendiente, tiene una parte que es el ahorro autónomo negativo. Así que ahí va. Y acá también represento la línea de 45 grados, mamita querida, que Dios me perdone, como dibujo, que debería corresponder a la misma recta. Siguiendo el lema, la hipocresía de algunos personajes de la sociedad, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. La recta de 45 grados es la misma que acá, y la toca la función de ahorro a la misma altura que aquí. La función de ahorro tiene una parte autónoma, que es esta parte negativa, aquí. La pendiente es la propensión marginal a ahorrar, esa S minúscula. La pendiente es la propensión marginal a ahorrar, ¿dónde está? Por aquí, por 1 menos T. Igual que en el consumo, pero ahora es ahorro, ahorrar, no a consumir. C, esta C minúscula, esta S minúscula, sumado da 1. Es decir, si la propensión marginal a consumir es el 0,4, la propensión marginal a ahorrar, que es el residuo, es 0,6. Si la propensión marginal a consumir aumenta, esta disminuye. Y por lo tanto las curvas se van a mover. Es decir, que si esta recta de consumo se hace más vertical, la función de ahorro se hace menos vertical. Una pendiente crece, la otra disminuye. Sí. A esta altura del análisis vamos a incorporar, me faltaba decir esto, ahorro, vamos a incorporar la inversión en una tercera representación que va a representar la inversión, el ahorro conjuntos. Entonces, la función de ahorro y la función de inversión. Acá quiero mostrarles lo siguiente. Yo representé el ahorro aquí. Y ven que la función de inversión que represento es paralela al eje, o pretende ser paralela al eje de las abscisas. Y lo llamo I sub 0. Cuando ven en el modelo, en un modelo como este, que una variable tiene agregada, tiene un 0 como subíndice, es para decir que es autónoma. Esto es, si la renta está aquí, es decir, se produce esto, o se produce menos, se produce más, la inversión no se ve afectada. Es decir, no es la producción la que determina que los capitalistas inviertan, sino hay otros factores que mencioné antes, las expectativas, que tienen que ver en realidad con lo que el mercado da, ¿no? Por supuesto es un cálculo que ahora después vamos a ver que depende de la capacidad que tenga el empresario de olfatear lo que pasa en el mercado, porque como ustedes saben, uno puede planificar en la empresa, sea un kiosco o el grupo Arcor. Pero una vez que que uno va al mercado, se acabó la planificación. Lo que domina es
son fuerzas que no dependen de uno. Bueno. Force. A ver. El gráfico del medio. El gráfico de arriba, de abajo. Para que hagan captura de pantalla. Mamita querida. El primer gráfico. El segundo. El tercero. Gracias, profe. Bueno. ¿Qué les quiero contar con todo esto? Lo que les voy a contar ahora es un cuentito que es el corazón de la discusión entre keynesianos y la derecha, para decírselo de una manera brutal. La derecha política, entendiéndose que Keynes no era marxista. Los keynesianos no son marxistas. Como siempre me digo a mí mismo, Keynes era un británico que todos los días cuando se levantaba, ¿qué tomaba? Té. Cada vez que levantaba la taza de té, mataba a un comunista. Era un anticomunista feroz. Entonces, todo lo que uno ve en Keynes como propuesta para que el Estado intervenga en el mercado es para salvar al capitalismo, no para expropiar a los capitalistas. Él llegó a decir, está por escrito, en su texto más conocido de 1936, que el Estado, que la economía hay que llegar hasta incluso a la socialización de la inversión. Es decir, que si los capitalistas no invierten, el Estado tiene que reemplazarlos totalmente en la inversión. Es como si yo le dijera, a ver, Techín deja de invertir, porque Paolo Roca, el dueño de Techín, decidió llevar todo, no al 50%, sino al 100% de sus ingresos al exterior. Ustedes saben que Techín no es una empresa argentina. Está en la Argentina produciendo, pero es una empresa internacional que además tiene su sede principal en una cueva fiscal, creo que en Luxemburgo. ¿Por qué hacen eso los capitalistas? Porque cuando se protegen de la época de vacas flacas, entonces mandan parte de sus ganancias al exterior. Y la ponen en cuevas fiscales porque ahí no pagan impuestos. Entonces, pónganle que Paolo, es decir, lo que estoy diciendo es un comportamiento normal de los capitalistas que pueden hacerlo. Supóngase que Pablo Roca dice, bueno, no invierto más, porque a mí Alberto no me gusta. Me llevo mal, no deja que despida, me putea cuando despido. Bueno, entonces Keynes diría, está bien que las inversiones que hay que hacer en Techín las ponga el Estado. Es decir, que el Estado se haga cargo de nuevas plantas, compre la maquinaria, no importa. El capital queda en manos de Pablo Roca. No lo expropian a Pablo Roca. Pero la economía argentina necesita que el Estado invierta. Para decírselo en términos políticos, eso es peronismo 100%. No expropiar el capital, pero reemplazarlo si el capital no invierte. Bueno, ¿qué pasa con esta ecuación? ¿Cuál es el propósito de estas relaciones? Sobre todo esta última. Mostrar un fenómeno que Keynes llamó la paradoja de la frugalidad. Estamos viendo la paradoja de la frugalidad. ¿Qué quiere decir paradoja? Es una expresión idiomática que quiere decir que el resultado de una acción que yo realicé o que alguien realizó es contrario a lo que se esperaba. Exactamente contrario. Frugal quiere decir persona, ahorro quiere decir. Frugalidad es la propiedad o la característica de ser ahorrativo. Es decir, que es un título irónico, ¿entienden?
peyorativo de aquellos burlón, de aquellos que dicen que la base del progreso es el ahorro. Vamos a desarrollar esa paradoja. Yo les había comentado que cuando en una economía cerrada sin el sector externo, el ahorro es igual a la inversión, está en equilibrio. Es esta situación. Ahorro igual a inversión. Este es el producto que se genera en esa economía, en ese equilibrio. ¿Qué pasa si la gente es ganada por la idea de que de cada dólar que recibe, cada peso que recibe, en lugar de destinar el 0,4, o sea, el 40%, destina el 60%? Entonces, el ahorro, la función de ahorro, su pendiente se va a modificar. Esta es la ecuación del ahorro. Si la propensión marginal a ahorrar aumenta, esta función se va a desplazar desde el mismo punto de la ordenada en forma más empinada, porque va a aumentar la pendiente. Lo voy a dibujar. ¿Y qué va a definir? Esto. Bien. ¿Se puede entender en el gráfico qué es lo que quiero mostrar? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Es decir, si la gente ahorra más que antes, el efecto va a ser contrario en términos macro. La economía va a caer, va a haber recesión. Y por lo tanto, corolario de esta expresión, lo mejor que puede hacer la población es consumir. Por el contrario. Entonces, eso es la paradoja de la frugalidad. Si la gente aumenta el consumo, lo que ustedes quieran, aumenta el consumo autónomo, o el Estado disminuye la tasa impositiva, la función de consumo, si cambia la tasa impositiva, se va a desplazar con una pendiente distinta, mostrando un efecto sobre la renta. Eso es lo que yo quiero terminar hoy mostrándoles. La pendiente se va a hacer más empinada, o la función se va a hacer más empinada, porque va a haber un aumento de la pendiente si cae la tasa impositiva, porque la tasa impositiva está restada de 1. 1 menos un valor más alto, ¿cierto? Disminuye esa diferencia. ¿Se entiende? 1 menos 0,4 es menos que 1 menos 0,9. Si la tasa impositiva. Bueno, entonces, vean ustedes el efecto. Ojalá pueda mostrarles en el gráfico cuyo único propósito, lo aclaro ahora, ustedes lo tienen que tener grabado en sus mentes para siempre, los gráficos, las ecuaciones, para lo único que sirven es para mostrar lo que conceptualmente uno dice. No es que el gráfico me demuestra una conclusión científica y por lo tanto si no hay un gráfico mejor, mi conclusión científica es correcta. No, lo que el gráfico sirve solamente para, valga la redundancia, graficar, mostrar lo que uno piensa o dice. Y vean lo que se produce. Se desplaza la función de consumo a la función C sub 1 y se produce un aumento de la renta. Pero la distancia, vean ustedes, entre la función anterior de consumo y la nueva, esa distancia chiquita, esa distancia vertical, es menor que el aumento de la renta. Quiere decir
que esto demuestra sí. el efecto multiplicador. No, no es que lo demuestra, lo muestra. ¿En qué consiste el efecto multiplicador? Esta es la idea central de hoy. Que se aumenta el consumo, es decir, que se Claro. hace el gasto de la gente, las empresas van a ver disminuidas sus existencias, van a producir más. Si producen más, probablemente tomen más trabajadores, aumenta el empleo. Si aumenta el empleo, el ingreso de la gente, de los 5 factores productivos, se incrementa. Una parte va al consumo, otra parte el residuo va al ahorro. Porque todos mejoran su situación. Entonces, todos unidos triunfaremos. La parte que va al consumo, que incrementa el consumo, genera un aumento de la producción, un aumento nuevo del empleo, un aumento de la renta, un aumento va al consumo y una parte va al ahorro. Es decir, que una acción del Estado, o si ustedes quieren, una mejora en la expectativa de los consumidores que haga que el consumo autónomo se incremente, la gente rompe el chanchito, empieza a comprar televisores, en línea blanca, lo que fuere. Tiene un efecto multiplicador sobre el empleo, que es lo que, en definitiva, lo que quería Keynes, lo que quería Roosevelt, lo que querían los liberales argentinos que en la década del 30, a contrapelo de su propia ideología, decidieron que el Estado interviniera y crearon el Banco Central. Mostrando que alguna vez existió en la Argentina, en el siglo XX, gente que, de pensamiento de derecha, pero que cuando vio que la cosa venía mal, guardó su pensamiento en un bolsillo y dijo, la cosa viene por acá. Ese efecto multiplicador no es indefinido en el tiempo. No es que si una vez la gente recibió una disminución de la tasa impositiva, esto hace que el empleo crezca indefinidamente. No, el efecto multiplicador se va disipando en el tiempo. ¿Qué es lo que hace que se disipe? El ahorro. Yo le estaba diciendo que una parte del incremento de la renta va al ahorro, y eso le quita peso al efecto multiplicador hasta que desaparezca. He ahí la inteligencia, la capacidad, la lucidez, la oportunidad, el oportunismo del Estado o del gobierno de turno de poder hacer, cuando quiere disminuir el desempleo, que ese efecto multiplicador continúe. Es decir, hay que seguir actuando sobre el mercado. No es que uno lo hace una vez y después se tira a dormir en la reposera. Llega a las 7 de la tarde, pone Netflix y se acabó. No. Bien. En la clase que viene, es decir, ¿cuándo es? El miércoles que viene, creo, a las 5, no, ¿qué es? A las 9 de la mañana, en ayunas, vamos a continuar con este modelo incorporando a la demanda agregada, la inversión, y vamos a ver el efecto multiplicador, el gasto público, y vamos a ver el efecto multiplicador, y el sector externo, y vamos a ver su efecto multiplicador. Yo voy a parar de grabar acá y me hacen las preguntas que, a ver si puedo hacer eso, ¿no? ¿Dónde está? Que no se ve. Bueno, no sé si se puede parar la grabación. Detener grabación. Bueno, yo voy a detener la grabación acá, y esto, espero que no se produzca ningún efecto ruinoso en la clase, que sigamos en contacto, para que de acá hasta las 11 veamos las preguntas. Esta grabación yo la voy a subir a YouTube, como lo estoy haciendo con la otra comisión que tengo,
y de YouTube lo subo al aula virtual. Para aquel que no participó de la clase, acá somos 45 y me parece que son como 1000 ustedes. En Oquín no sé, a ver. Bueno, vienen las preguntas, o sea que yo voy a parar de tener